Muy buenas, mi nombre es Pilas Llover Antonio Ojeda Pacheco. Soy contador público, egresado de la Universidad Popular de Cesar, seccional Aguachica, especialista en gerencia tributaria de la Universidad Santo Tomás de Aquino, tutor del semillero de estudio de la legislación tributaria NIT. Esta conferencia la hago para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, y en ella voy a analizar el cambio que surgió a partir de la ley 1819 del 2016 con respecto a la tarifa del impuesto de renta a las personas residentes Para eso, realizo la siguiente pregunta. Las personas naturales, comerciantes, ganaderos, agricultores y profesionales independientes deben pagar más impuesto de renta en el año 2017. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque al haber cambios en la tarifa del impuesto de renta que surge de la siguiente manera. La ley 1819 del 2016 modificó y adicionó una nueva tabla del impuesto de renta. Antes de la reforma tributaria existía una sola tarifa o una sola tabla, que era esta, donde vemos que hay un rango de 0 a 1090 UETs, que el impuesto de renta es 0, y comienza a subir gradualmente entre rangos de 1090 a 1700, 19%, de 1700 a 4100, 28%, y 4100 en adelante, el 33%. Con respecto al primer rango, se hace el siguiente análisis. Si una persona natural obtenía una utilidad en el año de hasta 34.726.310 pesos, su impuesto de renta era 0. Con la reforma tributaria, o después de la reforma tributaria, la tarifa se dividió en dos grupos. Tarifa para la renta laboral y de pensiones, que es el numeral 1 del artículo 241, que es la misma que vimos anteriormente, y aparece una nueva tarifa, que es la tarifa para las rentas no laboral y las rentas de capital, que es la que estamos viendo. En esta vemos que hay 6 rangos, y vemos que arranca de 0 a 600, el impuesto es 0, de 600 a 1000 el 10%, de 1000 a 1200 a 2000 el 20%, de 2000 a 3000 el 30%, de 3000 a 4000 el 33% y de 4000 en adelante el 35%. De esta tarifa, ¿qué se logra definir? Que una persona natural con una utilidad en el año de hasta 19.114.400, su impuesto de neta es 0. ¿Qué significa? Que las utilidades pasaron de ser no grabadas de 34 millones a 19 millones de pesos. Quiere decir que hay un rango de utilidades que comenzaron a ser grabadas a partir de la reforma tributaria. Ahora vamos a hacer una simulación de los efectos que trae este cambio de tarifa, para lo cual hice este simulador en el cual me dice cuál es el impuesto antes de la reforma y después de la reforma. Entonces miremos, ejemplo 1. Si una persona determina una utilidad o una renta líquida gravable de 34.726.310 pesos, ¿qué sucede? Incluyendo ese valor, me dice que antes de la reforma tributaria, esta persona no pagaba impuesto de renta. A partir de la reforma tributaria, el impuesto sería 1.848.000 pesos.
Quiere decir que pasamos de 0 a este monto que estamos viendo en amarillo, 1.848.000. Ejemplo 2. Si la persona natural, comerciante, ganadero, agricultor o trabajador independiente determina una renta líquida gravable de 50 millones de pesos, ¿qué sucede? El impuesto pasa de 2.900.000 a 4.903.000. Quiere decir que le aumenta 2.001.000 pesos con respecto a esa utilidad. Ejemplo 3. Se determina una utilidad de renta líquida gravable de 100 millones. ¿Qué sucede? Antes de la reforma tributaria, el impuesto sobre la renta líquida era 16.531.000. Al aplicarle la nueva tarifa a esta persona natural, daría 18.663.000 pesos. ¿Qué significa? Que hay un aumento de 2.132.000 pesos para esa utilidad con respecto al cambio en la tarifa. Ejemplo 4. Se determina una utilidad de 300 millones de pesos. ¿Qué sucede? Pasa de pagar 81 millones de pesos a pagar 88.115.000 de impuestos sobre la renta líquida gravable. Hay un aumento de 7.115.000. Ejemplo 5. Se determina una utilidad de 500 millones de pesos. El impuesto sobre la renta líquida gravable pasa de 147 a 158.115.000 pesos, un aumento de 11.115.000 pesos. Y por último de los ejemplos, el número 6 dice que determina una utilidad de 1.000 millones. Pasa de pagar o de liquidar un impuesto de 312 millones de pesos, impuesto sobre la renta líquida gravable, a un impuesto con la nueva tarifa, la nueva reforma, de 333.115.000 pesos. Estamos hablando de un aumento de 21.115.000 pesos. Después de haber hecho estos 6 ejemplos, vemos que a la persona que tiene una utilidad de 34.726.310 pesos, comparado el impuesto con la renta líquida o haciendo un porcentaje, esto equivale al 5,322%. Al de 50% se le aumenta en un 4.0,2%. Al de 100 millones se le aumenta 2.132%. Al de 300 millones se le aumenta 2.372%. Al de 500 millones se le aumenta 2.23%. Y al de 1.000 millones se le aumentó 2.112%. Esto con respecto a los cambios o hacer una comparación entre lo que equivale el aumento del impuesto comparado con la renta líquida gravable. O sea, en pocas palabras, las personas naturales, comerciantes, ganaderos, agricultores y profesionales independientes deben pagar más impuesto de renta en el año gravable 2017 si son residentes y deben liquidar su impuesto sobre la renta o el sistema cedular. Señores, muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Hasta luego.